Una visita a la Casa Museo Mayor General Pedro A. Pérez, Cuba. Resumen. Introducción. Desarrollo. Conclusiones. Bibliografía. Resumen. El presente trabajo representa parte de la historia de nuestro terruño guantanamero, en el que se atesora, a partir de una visita virtual a la Casa Museo Mayor General Pedro A. Pérez, su realidad, conservación y a la vez brinda un conocimiento y recordatorio de las luchas de independencia, parte de la vida y obra del más insigne de los patriotas guantanameros, así como hace alusión a los hechos acontecidos el 24 de febrero de 1895. Muestra objetos de alto valor histórico que pertenecieron a él y otros patriotas. Los materiales didácticos constituyen una alternativa metodológica para la orientación y preparación de los docentes para desarrollar de manera efectiva el proceso de enseñanza-aprendizaje de la historia local. A partir de la introducción de los materiales didácticos en el proceso docente educativo se ha logrado un mayor impacto y efectividad en el conocimiento de la historia local por parte de los estudiantes. Palabras clave. Historia, visita virtual, material didáctico, independencia. Introducción. La educación patriótica militar e internacionalista es la actividad orientada y dirigida por el Partido Comunista de Cuba que se lleva a cabo con el propósito de educar a cada ciudadano en el amor a la patria, sus tradiciones, su cultura, en el respeto a sus héroes y mártires y en el sentimiento de la dignidad nacional. El trabajo de educación patriótica, como componente del trabajo político-ideológico que se realiza en las instituciones educacionales, es dirigido por maestros y profesores de las diferentes educaciones del MINED, organizados por subsistemas, lo que contribuye al desarrollo de sentimientos patriótico-revolucionarios, de identidad nacional y local, amor y respeto a los símbolos patrios, atributos nacionales, a los héroes y mártires nacionales y de la localidad, preservación de las tradiciones patrióticas y combativas, así como el patrimonio cultural y local. Amor a la patria socialista con la defensa de sus logros y el desarrollo del orgullo y la identidad nacional. Rechazo al capitalismo con su modo de vida consumista y depredador de la humanidad. Oponencia a todas las manifestaciones de anexionismo e injerencismo. Cuidado y conservación de la naturaleza y el medio ambiente. Cumplimiento de las normas de orden social y la legalidad socialista y el enfrentamiento a la indisciplina y a las conductas antisociales. Preparación física, psicológica y combativa como base para garantizar la convicción plena de la victoria sobre el enemigo, amor al trabajo, sentimientos de solidaridad humana e internacionalismo. Es sumamente interesante para la patria infundir a sus hijos, con la leche, un amor entusiasta por ella, no habiendo modo más propio de conseguir tan precioso fin, como el de familiarizar a los niños con ciertos recuerdos de la historia peculiar de su pueblo nativo. José de la Luz y Caballero. El desarrollo de la historia local se concibió como un proceso complejo que se realiza en cualquier actividad socioeducativa, lo cual permite al estudiante un aprendizaje desarrollador desde una perspectiva asociada a la asimilación y construcción del conocimiento en los diferentes niveles de desempeño y desarrollo, es decir, desde lo reproductivo, lo productivo, desarrollo y lo investigativo, lo que es parte de la dirección didáctica utilizando materiales didácticos sobre la historia local en el proceso enseñanza-aprendizaje. En el tratamiento que se le da al proceso enseñanza-aprendizaje de la historia local se propone la utilización de materiales didácticos donde asumimos, según Cebrián, citado en Cavero, 2001, 290. Todos los objetos, equipos y aparatos tecnológicos, espacios y lugares de interés cultural, programas o itinerarios medioambientales, materiales educativos que, en unos casos utilizan diferentes formas de representación simbólica, y en otros, son referentes directos de la realidad. Estando siempre sujetos al análisis de los contextos y principios didácticos o introducidos en un programa de enseñanza, favorecen la reconstrucción del conocimiento y de los significados culturales del currículum. En el Departamento de Preparación para la Defensa de la Universidad de Guantánamo nos dimos a la tarea de resolver los problemas que afrontamos al determinar las insuficiencias en la base material de estudio para darle tratamiento a la historia local de nuestra provincia de Guantánamo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para lo cual determinamos la siguiente situación problemática. 1. Los docentes no cuentan con una base material de estudio sólida que les permita elevar su nivel de preparación científico-metodológica para darle salida al estudio de la historia local. 2. Insuficientes materiales didácticos para el aprendizaje de la historia local.
Para darle solución a la anterior situación problemática nos planteamos el siguiente problema científico. ¿Cuáles materiales didácticos elaborar para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de la historia local como forma del trabajo de educación patriótica militar e internacionalista? Para el mismo adoptamos como objeto de estudio el proceso de enseñanza-aprendizaje de la historia local. Con el presente trabajo se ofrecen materiales didácticos para la enseñanza-aprendizaje de la historia local dentro de los contenidos de la disciplina Preparación para la Defensa, de manera que se hace más atractivo y real el estudio de los contenidos según las exigencias a alcanzar en el modelo del profesional. Se aporta un material didáctico para la enseñanza-aprendizaje de la historia local en forma de una visita virtual a la Plaza de la Revolución Mariana Grajales de Guantánamo desde cualquier parte de la geografía de nuestra provincia o del país, teniendo en cuenta la situación económica del país, en especial la situación del transporte y el combustible, con un ahorro considerable de recursos. Además, proporciona al Departamento de Preparación para la Defensa y a los docentes en general un material didáctico para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la historia local, así como se ofrecen actividades que, al operar con los materiales didácticos, permiten potenciar el trabajo con los contenidos de las asignaturas de la disciplina, teniendo en consideración las exigencias del modelo del profesional de las carreras de nuestra universidad, contribuyendo a la educación en valores, en especial el patriotismo y la responsabilidad. Desarrollo. La Casa Museo Mayor General Pedro A. Pérez. La Casa Museo Mayor General Pedro A. Pérez fue inaugurada el 16 de julio de 2013. En primer lugar, es bueno resaltar que es obra de una decisión y una voluntad política de las autoridades partido y del gobierno de la provincia, que decidieron que para el 2014, en víspera del centenario de la muerte de Pedro A. Pérez y el 170 aniversario de su natalicio, estuviera ya brindando servicio a la población, que es un viejo anhelo del pueblo guantanamero, y que Guantánamo tuviera una casa museo dedicada a la principal figura del Alto Oriente cubano. Así se erigió esta casa, situada en la calle Martí entre Pinto y la avenida, justamente donde se encontraba esta casa donde vivió, y que fue adquirida de forma oficial desde 1903 a 1904, aunque se tienen noticias que ya desde 1898 Pedro A. Pérez, desde el portal de esta vivienda, pronuncia su segundo discurso al pueblo guantanamero que allí se aglomeraba. La casa es de finales siglo XIX, entre 1893 a 1994. La misma estaba caracterizada por el uso abundante de la madera. Su restauración fue obra del Micons, con la utilización de bastante madera, pues recrea una casa típica de finales del siglo XIX, como se puede apreciar. La misma consta de una cochera en su parte derecha, donde por la misma entraba el general con su carruaje hasta el patio. Tiene además su falso techo igual a la original, un tabique divisorio con paredes divisorias de madera, y un elemento importante que tuvo que ser reemplazado, que fue el piso, que es de mosaico estilo colonial y el anterior era de madera. En sentido general, el museo tiene 4 salas, aunque la casa es más grande. La primera sala dedicada al ambiente familiar, la segunda sala dedicada a la guerra del 95, la tercera dedicada al tiempo en que fue alcalde, y una cuarta sala refiere a los diferentes homenajes que el pueblo guantanamero le ha dedicado a Pedro A. Pérez. La primera sala, dedicada al ambiente familiar, se recrea varias gigantografías que refieren la insistencia de un hombre, Manuel Pérez Céspedes, y es importante que esto se conozca, pues este hombre fue el que más influyó en Pedro A. Pérez, incluso más que su madre y su padre, porque fue su tío, pero además de ser su tío, fue su formador, su guía, su tutor. Fue el hombre que lo indujo a pertenecer a un cuerpo que defendía los intereses del ejército español aquí en Guantánamo, de manera que Miguel Pérez Céspedes era el rancheador más famoso que tenía toda la región oriental, y Pedro A. Pérez, con solo 15 años, es ingresado en esa feroz escuadra que tenía Santa Catalina del Guaso, que ante del estallido de la Guerra de los 10 años se dedicaba a cazar los negros cuando se convertían en cimarrones y se apalencaban en las montañas guantanameras, donde esa escuadra era la encargada de darle caza y traer de vuelta. Cuando estalla la guerra de 1968, con aquel grito magnánimo que da Carlos Manuel de Céspedes el 10 de octubre de ese año en su ingenio La Damajagua, en el término municipal de Manzanillo, España le cambia la razón de ser a la escuadra y será la encargada de combatir al Mambisado durante la Guerra de los 10 años. Es Pedro A. Pérez integrante de un cuerpo militar de apoyo al ejército español, como miembro de la escuadra de Santa Catalina del Guaso, que luchó contra el ejército libertador que luchaba por la independencia de Cuba en esta región del oriente cubano. Pero no siempre fue así,
Hay un elemento importante, es que en 1871 se va a producir un combate en hora de la tarde-noche que prácticamente se realiza cuerpo a cuerpo entre los hombres de Miguel Pérez y Guillermo Moncada, y al final del mismo cae muerto Miguel Pérez, el hombre insigne de esa escuadra aquí en Guantánamo, así como la escuadra completa es muerta, y Guillermo Moncada recoge el sable del jefe de la escuadra así como sus grados de coronel y se lo envía a Máximo Gómez como trofeo de guerra. En dicha acción no participó Pedro A. Pérez, además no se tiene referencia de que él haya participado en hechos de sangre, de maltrato, de abuso hacia los esclavos. Lo cierto es que ya al finalizar la Guerra de los 10 años se viene produciendo en sí persona algunos cambios en su actuar, ya se ausentaba al cumplimiento de sus deberes alegando problemas de salud, y hay información que al finalizar la Guerra de los 10 años comienza a brindar información, incluso armamento, a la parte mambisa. Estos elementos se concretizan al finalizar la Guerra de los 10 años, ya que hay una captación a él para la parte mambisa por intermedio de Silverio del Prado, quien logra por orden de Guillermo Moncada que Pedro A. Pérez con los 114 hombres de su escuadra se alce en la Guerra Chiquita contra España, y aquí en esta gesta comienza la labor revolucionaria independentista y patriótica del mismo, y ahí es donde comienza a ser un hombre de leyenda. No tardó en caer prisionero y fue conducido en el buque de guerra Almanza a la fortaleza de Santiago de Cuba, y allí en la prisión de El Morro le hace una petición a la Virgen de la Caridad del Cobre que si salía con vida de allí él adquiriría a esa Virgen, se haría devoto de ella, la respetaría y siempre estaría con ella. Con su valentía logró evadirse de forma espectacular de la fortaleza del Morro, bajar por un pararrayos, cruzar a nado la bahía e internarse en los montes de Cuba Libre. La casa cuenta justamente con este trofeo que perteneció a Pedro A. Pérez y esta Virgen de la Caridad del Cobre que siempre la tuvo en el portal de su casa en la finca de la Pulciana, ubicada en la parte sureste de la ciudad, la cual constituye un objeto usable con la que contamos, además. Contamos con un objeto de relevante significación que es el bastón de Pedro A. Pérez, que él mismo es de Carey, el cual usó en la manigua. Y después en la República, un elemento que lo caracterizaba inclusive. El 27 de abril de 1895, cuando Martí conoció a Pedro A. Pérez. Este lo describe apoyado en su bastón, además se encuentran otros bastones como el del brigadier Prudencio Martínez Echavarría Santiaguero, devenido guantanamero, que tan importante labor realizó en esta región. El bastón del comandante Emilio Lasto Elade, delegado de Hacienda de la región guantanamera. En la sala está también el sable de gala de Pedro A. Pérez, una de las piezas fundamentales del Museo Sable, que no fue al combate, un bello sable producido en España en el año 1895 en la fábrica de Toledo y que mantuvo hasta la etapa republicana. Y él usaba su sable y tenemos el honor de atesorarlo aquí. Cuenta además con el banco utilizado en la finca La Confianza. El mismo tiene un incalculable valor histórico y patrimonial porque fue el banco que incluso el pintor Hernández Girón no dejó de reflejar en la única plumilla que se levantó en Cuba sobre algún levantamiento del 24 de febrero, Guantánamo. Tiene el privilegio de contar con esta pintura o plumilla con que no cuenta ningún otro territorio, y en la propia plumilla se ve reflejado este banco utilizado en la finca La Confianza, que por demás fue el banco que utilizaron los 28 patriotas para firmar el único documento que se levantó aquí en Cuba, donde se plasmaba el objetivo que tenían los mambises de lanzarse a la lucha. No hubo otro levantamiento en nuestro país a no ser el de La Confianza, que además del grito de independencia se haya acompañado de un documento que reflejaba los objetivos del por cual todos los mambises se lanzaban a la lucha. También se cuenta con una silla original de la casa, con un farol que perteneció a una de las fincas de Pedro A. Pérez, específicamente a la de Boca de Jaibo. Hay muchas gigantografías que muestran información didáctica importante sobre el accionar de Pedro A. Pérez, como algunas que se muestran que desde 1890 ya él era declarado jefe militar de la región guantanamera por el propio Antonio Maceo, y por 1893 recibe el nombramiento de delegado del Partido Revolucionario Cubano aquí en Guantánamo, y por lo que se ha estudiado no hay otro caso en todas las regiones involucradas en el levantamiento que hubiese un jefe que ostentara la doble jefatura política y militar. En las otras regiones había un jefe militar que básicamente era un viejo mambí
de la Guerra del 68 y digamos uno de los pinos nuevos que tenía la responsabilidad de delegado del Partido Revolucionario Cubano, había dualidad de poderes. En ese sentido, sin embargo, acá en la zona guantanamera en el recae la jefatura militar y la política, no cabe duda que era ya Pedro A. Pérez, la máxima figura de la región guantanamera desde todos los puntos de vista. Otra gigantografías demuestra un momento trascendental aquel en que Martí conoció a Pedro A. Pérez, donde lo describe como el primer sublevado de Guantánamo, de 18 meses de escondite, lo que refiere que él antes de alzarse el 24 de febrero hacia 18 meses ya estaba en la manigua. No existe referente histórico de otro jefe militar que desde antes del alzamiento ya estuviera en la manigua, y a él le tocó esa difícil situación porque a finales de 1893 era un perseguido. También Martí habló cómo se alzó con los 17 de la casa y de cómo ya hoy tiene 200 hombres bajo su mando, lo describe bajo de cuerpo caída la patilla, como un hombre apoyado en su bastón en esa bella semblanza que hace en su diario de campaña. Lo describe como que prefiere la lluvia sufrida en silencio, que prefiere andar a pie y que con él está su mujer, que nos manda la primera bandera, que es un elemento significativo pues es la primera que recibe aquí en Cuba de manos de la esposa de Pedro A. Pérez, Juana Pérez Gutiérrez. Otra gigantografías bellísima nos muestra un mapa de lo que es el Alto Oriente cubano, la división Guantánamo que comandaba Pedro A. Pérez, compuesta por esas 3 brigadas y muy bien delimitada los diferentes lugares por donde desembarcaron cada una de las 6 expediciones que por esta región lo hicieron, inclusive la significativa como la primera, que llegó el 1 de abril de 1895 dirigida por Flor Corombe, en la cual vino el mayor general Antonio Maceo, José Maceo y 20 patriotas más. La expedición que llegó por Playitas de Cajobabo el 11 de abril de 1895, en la que al frente venían Máximo Gómez y José Martí y 4 patriotas más, y otras expediciones que también llegaron, como la más grande por su cargamento, la de Calixto García, que desembarcó el 24 de marzo de 1896 por Malaví, Baracoa, y otras como la del hijo de Carlos M. de Céspedes, Carlos M. de Céspedes y Quesada. Esa gigantografías también muestra los principales combates que se desarrollaron aquí en Guantánamo, los principales levantamientos que se sucedieron aquí, que refiere justamente que es la región donde mejor estuvo organizado el alzamiento del 24 de febrero. En ninguna otra región se cumplió con el objetivo que estaba plasmado en la orden de alzamiento que estaba firmada por José Martí, Maya Rodríguez y Enrique Collazo el 29 de enero de 1895, que contenía que el levantamiento tenía que ser simultáneo. En Guantánamo hubo un levantamiento simultáneo, un total de 7 alzamientos, como el de Morrillo Chico, que fue la primera acción de guerra desarrollada el propio 24 de febrero, en La Confianza, en el Yarey, en Santa Cecilia, Tiguabo, Baitiquiri, San Andrés del Vínculo, es decir que Guantánamo fue un reguero de pólvora el 24 de febrero, y eso fue un elemento importante para que el propio Regino Botti escribiera un libro muy importante llamado El 24 de febrero de 1895, donde él muestra que realmente que el grito de independencia debe ser de Guantánamo y no grito de Baire. Cuando se habla de Regino Botti es que él mismo fue, a pesar de vivir muy cerca de la casa de Pedro A. Pérez, era amigo personal del defensor a ultranza de la celebridad de Pedro A. Pérez en relación con el 24 de febrero aquí en la región guantanamera. Hay objetos además originales que refieren de otros patriotas guantanameros. Por ejemplo, aquí está la jarra y azucarera de Caridad Jaca, una exesclava y esposa de Luciano Peguero, un matrimonio que auxilió y ayudó mucho a Pedro A. Pérez en el tiempo que él estuvo errante por el monte. Ese matrimonio eran los dueños de la finca La Confianza, donde se va a producir el levantamiento. También contamos con vasos rústicos pertenecientes al regimiento Atuey, uno de los 6 regimientos que estaban aquí en Guantánamo. Tenedores perteneciente al coronel Enrique Thomas Thomas.
Un abanico enorme llamado Pericón perteneciente a Juana Pérez Calzada con una bella carta que le escribe en el momento que ésta se encontraba presa detenida por el ejército español primero aquí en Guantánamo y después allá en Santiago, donde se refleja la parte humana de él, donde refiere que la guerra es realmente muy dura, que los españoles estaban cometiendo muchos atropellos. Aunque logró recuperar a su familia en el momento de redactar esa carta, se encontraba muy triste. También hay varias armas de combate pertenecientes como machetes, sables. Aquí tenemos el machete enorme estilo paraguayo del teniente coronel Pedro Díaz, la principal figura de Imias, presidente del grupo de veteranos de acá. También se muestra el fusil de Arce o Doverjo Lafargue valiente de cada fogonazo, como lo llamó Martí, uno de los coroneles más trascendentales que tuvo la región, amigo personal de Antonio Maceo, expedicionario de la Goleta. Honor fue una de las figuras fundamentales que creció en la región guantanamera y que lamentablemente fue muerto en el combate de Arroyo Hondo el 25 de abril de 1895, al referirse Martí en su diario de campaña que la muerte le entró por la frente. El machete del teniente coronel Pedro Díaz, la principal figura de Imias, presidente del grupo de veteranos aquí en Guantánamo ya en la etapa republicana, y el machete del soldado Teodoro del Sol. En la siguiente sala se le rinde homenaje en el tiempo que él mismo fue alcalde. La misma está precedida por dos gigantografías, una que muestra a Pedro A. Pérez a caballo. De paso alegaremos que la montura que le perteneció a él se encuentra en el Museo Provincial de Santiago de Cuba, Emilio Bacardí, y la otra gigantografía se está referida al ingenio San Ildefonso, que fue el lugar donde estuvo cuando no se le permitió entrar a la ciudad en 1898. En aquel ingenio se presentó un periodista del Herald de Nueva York, el cual le hizo una entrevista donde Pedro A. Pérez, donde le dio una respuesta muy digna, donde expresó que si la independencia no queda asegurada ahora, es mi deseo continuar luchando 30 años más. Si fuese necesario, que el ejército cubano no ha luchado ni por la anexión, ni por dominio, ni por el control de los Estados Unidos, nuestra lucha ha sido por la independencia, y no nos vamos a satisfacer con otra cosa que no sea la independencia. Aquí se puede apreciar al anti-injerencismo de él, una posición muy digna de él, que muestra su posición antiimperialista y que está dispuesto a continuar luchando si la situación no quedaba clara. En el año siguiente de 1899, como parte de esta incertidumbre, Pedro A. Pérez le envía una carta a Máximo Gómez en la que le solicita algún tipo de orientación para darle una posible solución a la situación que se estaba viviendo aquí. En términos específicos, le comunica que la situación que se estaba produciendo aquí era insostenible y que está haciendo todo lo posible por calmar los ánimos del pueblo guantanamero, que necesitaba alguna orientación de Máximo Gómez, porque para llevar la vida de esa forma era preferible echarlo todo de paso, que era lo mismo que echarlo todo a perder, es reanudar nuevamente la lucha. La sala que le rinde homenaje el tiempo que él fue alcalde está presidida por su escritorio, un objeto de incalculable valor histórico patrimonial, su escritorio, que desde cual llevó su alcaldía hay una escribanía que también le perteneció, y otros objetos que, aunque no le pertenecieron, también se utilizan para ambientar la sala, aunque son también objetos de época, como un bello reloj antiguo, un armario que servía para guardar documentos, y sobre todo el sillón presidencial, que era el sillón de los alcaldes durante la República Neocolonial Cubana, que fue usado en el antiguo Ayuntamiento de Guantánamo, hoy Biblioteca Provincial Policarpo Pineda Rustam. La próxima sala, que es la de los diferentes homenajes que se le han ofrecido en las diferentes etapas aquí en Guantánamo, comenzando por una placa que le erigen en el primer busto el 10 de octubre de 1952, una placa que según los masones se le erige no solo a los insignes patriotas, sino también al venerable padre. Era un destacado masón. Pertenecía a la Logia Reconciliación. Hay un elemento importante. Cuando toda su papelería cae en manos del ejército español, él solicita que, aunque sea, que se le devuelva su título de masón. Además, la masonería jugó un papel muy importante en su vida, porque por intermedio de un masón es que se facilita la fuga de la fortaleza del Morro de Santiago de Cuba, y por tanto en esa Logia Reconciliación existen
algunas pertenencias de Pedro A. Pérez que ellos tienen muy bien conservados. Existe una gigantografía que muestra el momento en que se inauguró la estatua de él en el Parque José Martí, nombre que él propio Pedro A. Pérez le puso a ese parque como reconocimiento a la labor de este patriota por la libertad de Cuba, cuando muchos preferían que él mismo llevara el nombre de Pedro A. Pérez. Él quiso que llevara por nombre José Martí. Ahí está en el momento de la inauguración de dicha estatua en 1928 como homenaje del ayuntamiento de Guantánamo. Se puede ver un detalle importante, que la estatua quedaba alineada con la entrada de la iglesia, lo que originó que años más tarde la misma fuera corrida del lugar hasta donde se encuentra actualmente, específicamente en el año 1954, cuando se produce la mayor reconstrucción que ha tenido el parque. Es cuando se corre la estatua. Se muestra también como un grupo de patriotas y veteranos le rinden homenaje alrededor de la estatua. También un grupo de espiritistas también quiere rendirle homenaje a Pedro A. Pérez, y sobre todo se ven algunas personalidades que también de forma individual le rinden homenaje, empezando por su amigo personal y muy defensor del mismo, Regino Eladio Botti, que su casa está muy cerca de acá, y quien siempre quiso que esta casa fuese un museo. Lamentablemente murió en agosto de 1958 sin ver el triunfo de la revolución, pero su idea de que esta casa fuese un museo se hizo realidad en el año 2013. Hay otras personalidades que también se observan en la foto, como el coronel Enrique Thomas, el ingeniero y arquitecto José Leticio Salcine, y otras personalidades. Otra gigantografía refiere también como un colapso de imágenes de instituciones que llevan por nombre Pedro A. Pérez. Ahí está el hospital pediátrico, nuestro hospital provincial por muchos años, hasta que pasó a ser pediátrico el cual lleva su nombre, al igual que la plaza polifuncional, la que fue nuestra Plaza de la Revolución por muchos años, hasta que fue inaugurada la actual Mariana Grajales, la calle Pedro A. Pérez, que él sí no pudo evitar que se le pusiera su nombre a la misma, y específicamente este conjunto escultórico que se encuentra en la calle Los Maceos entre Pinto y Barona, que recrea el momento en que se le permite la entrada a él aquí a Guantánamo el 9 de octubre de 1998. También hay otra bella gigantografías que muestra un lugar sagrado de la patria, el mausoleo del Mambisado guantanamero, monumento nacional ubicado en La Confianza, inaugurado desde 1995, donde reposan los restos de 42 combatientes, empezando por los restos de Pedro A. Pérez, los restos de su esposa, también los restos del brigadier Prudencio Martínez Echavarría, su esposa, un total de 16 coroneles, varios comandantes, tenientes coroneles, soldados y hasta 5 mujeres que reposan sus restos en ese lugar histórico. Otra gigantografía que muestra el momento en que Fidel alza esa réplica del machete que se le entrega en 1995, en momentos en que Guantánamo se gana por segunda vez la sede por el acto nacional del 26 de julio, asalto a los cuarteles Moncada y Carlos M. de Céspedes, y termina el recorrido a esta sala y al museo con una bella canción escrita por uno de nuestros mejores trovadores, José Oliva, quedando a demostrar un conocimiento de la vida de Pedro A. Pérez y de la historia de la provincia en sentido general. Le pone música a esa letra, y hasta aquí el recorrido al museo, aunque la casa es mucho más grande que el propio museo, porque tiene otras dependencias como oficina de trabajo, de especialista de la dirección. Tiene panty, baños, closet para utensilios, tiene además un centro para información y documentación para brindar servicio a estudiantes universitarios y otros tipos de enseñanzas, donde pueden encontrar bibliografías relacionadas con la temática de esta Casa de la Guerra por la Independencia. También se encuentra un taller de conservación que presta servicio a la red de museos aquí en la provincia, que aunque le faltan aún algunos elementos, está brindando ese servicio, y como algo muy importante, se cuenta con salón de conferencias con capacidad 50 personas para conferencias, reuniones, talleres, eventos, cualquier tipo de información que se quiera brindar. Esta bella instalación, orgullo de todos los guantanameros, es
atendida por un colectivo de especialistas y trabajadores muy profesionales, que lo hacen con todo el amor que merece este tesoro de nuestra historia. Conclusiones. Consideramos que con el trabajo desarrollado hay un impacto relacionado con la educación patriótica y el estudio de la historia local donde podremos mantener vivas las tradiciones de lucha de nuestro aguerrido pueblo. Además, el mismo reviste importancia no solo en nuestra provincia guantanamera, sino que se puede acercar a los estudiantes y trabajadores de toda nuestra geografía nacional, a la rica historia que atesora la Casa Museo Mayor General Pedro Agustín Pérez, el más insigne de los patriotas guantanameros. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.